Hay escritores que no solo cuentan historias, sino que nos hacen vivir dentro de ellas. Stephen King es uno de esos genios, el hombre que transformó lo cotidiano en un infierno y que convirtió nuestros miedos más íntimos en páginas inolvidables. Con más de 400 millones de libros vendidos, decenas de adaptaciones al cine y la televisión, y una imaginación que parece inagotable, King es mucho más que el maestro del terror, es un creador de mundos. Hoy, en Scriptum Oficial, vamos a sumergirnos en la vida de Stephen King, desde su infancia marcada por la ausencia y la pobreza, hasta sus inicios como escritor, el camino al éxito, sus obsesiones, curiosidades y, sobre todo, esa capacidad única de hacernos temblar con una sola frase. Stephen Edwin King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, un pequeño pueblo de Maine, Estados Unidos. Su infancia estuvo lejos de ser idílica. Cuando tenía apenas 2 años, su padre abandonó a la familia. Stephen y su hermano mayor, David, quedaron al cuidado de su madre, Nellie Ruth, una mujer que trabajó incansablemente para sostenerlos. Esa ausencia paterna sería una herida permanente en su vida, pero también, quizás, una de las raíces de su imaginación. De niño, Stephen era frágil. Una infección grave en el oído lo dejó con constantes mareos y lo obligaba a pasar largos periodos en casa. Mientras otros chicos corrían y jugaban, él se sumergía en los libros, los cómics y las películas de terror barato que tanto lo fascinaban. Hay una escena que parece escrita por el destino. Explorando el ático de su casa, encontró una caja polvorienta llena de novelas de terror que habían pertenecido a su padre. Ese hallazgo fue como abrir un portal a otra dimensión. Frankenstein, Drácula, hombres lobo, fantasmas, todos esos seres lo atraparon de inmediato. Así comenzó a gestarse el escritor que años más tarde llenaría bibliotecas enteras con sus propios monstruos. A los 7 años ya escribía cuentos que vendía a sus compañeros por unos centavos. Historias simples, pero que mostraban un talento innato para inquietar. El pequeño negocio no duró mucho, sus maestros lo descubrieron y lo obligaron a parar. Pero ya era demasiado tarde. Stephen había encontrado el rumbo de su vida. En la secundaria, Stephen no siempre fue un estudiante ejemplar, prefería leer y escribir antes que cumplir con las tareas tradicionales. Sus primeros relatos, aunque rechazados muchas veces, empezaban a vislumbrar el talento que más tarde lo convertiría en uno de los autores de terror más famosos del mundo. Su adolescencia, marcada por la adversidad y la curiosidad, sembró las semillas de un talento extraordinario que transformó para siempre la literatura de terror. Cada detalle de su vida, cada miedo y cada experiencia, parecen haberse convertido en la tinta con la que escribe, logrando historias que no solo asustan, sino que también hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. King estudió en la Universidad de Maine, donde se formó como profesor de inglés. Para mantenerse, trabajó en empleos mal pagados, lavando ropa en lavanderías industriales, limpiando pisos, atendiendo en gasolineras. Eran trabajos duros, pero en cada momento libre, él escribía. En esa etapa conoció a Tabitha Spruce, una joven escritora con tanto talento como determinación. Se casaron en 1971, y Tabitha se convirtió en la pieza fundamental de su vida. Ella fue quien lo sostuvo cuando las dudas lo carcomían, y quien literalmente rescató del cesto de basura su primer gran éxito. La historia es legendaria. King había comenzado a escribir una novela sobre una adolescente marginada, acosada por sus compañeros y oprimida por una madre fanática religiosa. Tras unas páginas, frustrado, las tiró a la basura. Tabitha encontró el manuscrito, lo leyó y lo animó a seguir. El resultado fue Carrie, publicada en 1974. La obra se convirtió en un fenómeno, primero en librerías, luego en la icónica película dirigida por Brian De Palma en 1976. Ese fue el inicio de todo.
El joven profesor de inglés que apenas llegaba a fin de mes se transformó, casi de la noche a la mañana, en uno de los escritores más prometedores de Estados Unidos. Tras Carrie, la carrera de King fue un huracán creativo. En 1977 publicó El Resplandor, la historia de Jack Torrance y el Hotel Overlook, que años más tarde sería inmortalizada en el cine por Stanley Kubrick con Jack Nicholson como protagonista. Aunque para millones de fans la película es una obra maestra, King siempre la detestó, decía que Kubrick no entendió el corazón de la novela. Pero el público no se detuvo en esas diferencias. En los años siguientes llegaron Cujo, Christine, Cementerio de Animales, Misery y, por supuesto, It, la novela que nos regaló al payaso Pennywise, uno de los villanos más perturbadores de la cultura popular. King no se conformaba con un solo género. Bajo el seudónimo de Richard Bachman publicó novelas como La Larga Marcha o El Fugitivo, que exploraban escenarios distópicos y sociales. Y con La Torre Oscura creó un universo literario que mezclaba fantasía, western, terror y ciencia ficción, conectando muchas de sus otras historias en un mismo cosmos narrativo. Para los años 80, Stephen King ya no era solo un escritor, era un fenómeno cultural. Sus libros se vendían por millones, sus adaptaciones se multiplicaban en el cine y la televisión, y su nombre se convirtió en sinónimo de terror moderno. ¿Qué hace único a Stephen King? Su talento para transformar lo común en aterrador. Un perro rabioso, un auto encantado, un grupo de niños en bicicleta, un hotel aislado en las montañas. Bajo su mirada, lo cotidiano se vuelve inquietante. King dice que sus historias nacen de una simple pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si un coche tuviera voluntad propia? ¿Qué pasaría si un escritor fuera secuestrado por su fan número 1? ¿Qué pasaría si el miedo pudiera tomar la forma de un payaso? Esa capacidad de partir de lo más simple para llevarnos a lo más oscuro es lo que lo distingue. Además, King escribe con un estilo directo, casi coloquial, que hace que sus personajes parezcan personas de carne y hueso. Y esa cercanía es lo que nos asusta, porque lo que les pasa a ellos podría pasarnos a nosotros. La vida de Stephen King está llena de episodios que podrían parecer extraídos directamente de uno de sus propios libros. Uno de los más impactantes ocurrió en 1999, cuando caminaba por una carretera en Maine. De repente, una camioneta lo atropelló, y las heridas que sufrió fueron tan graves que muchos creyeron que jamás volvería a escribir. Estuvo al borde de la muerte. Pero contra todo pronóstico, la fuerza de su pasión por la literatura lo impulsó a recuperarse y, poco tiempo después, regresó a su escritorio. Decidido a seguir creando historias que aterrorizaran y fascinaran a millones de lectores en todo el mundo. Este episodio es, en sí mismo, casi como un relato de supervivencia salido de uno de sus libros más intensos. Pero los hechos sorprendentes de su vida no terminan ahí. Stephen King no es solo un escritor, también tiene un lado inesperado y divertido. Es miembro de una banda de rock llamada Rock Bottom Remanders, formada por otros escritores reconocidos. Juntos se suben a los escenarios por diversión, demostrando que, detrás del maestro del terror, hay un hombre que disfruta de la música y el humor. Además, King suele aparecer en cameos en las películas basadas en sus propios libros, como si quisiera dejar un pequeño guiño para sus fans y decir: estoy aquí, observando lo que sucedió con mis historias. A pesar de ser conocido como el maestro del terror, King tiene miedos muy humanos. Por ejemplo, tiene un verdadero pavor a volar, lo que lo ha llevado a evitar los aviones durante toda su vida, prefiriendo los viajes largos por carretera. Y aunque es multimillonario gracias a su prolífica carrera, mantiene una rutina casi obsesiva, escribe todos los días, sin importar si es Navidad, su cumpleaños o cualquier otra festividad. La disciplina que demuestra es casi heroica, porque mientras muchos podrían descansar,
él sigue comprometido con sus historias y personajes. Su relación con el cine es igualmente fascinante. Aunque muchas adaptaciones de sus libros han sido enormes éxitos, King no duda en expresar su opinión crítica. Su rechazo a la versión del Resplandor dirigida por Stanley Kubrick es famoso, la considera demasiado fría y distante respecto a la esencia de su novela. Sin embargo, en otros casos, ha mostrado entusiasmo y satisfacción, como con Sueños de fuga o La milla verde, donde siente que la película logró capturar la fuerza de sus historias. Esta capacidad de amar y criticar al mismo tiempo refleja su compromiso con su obra y con la manera en que el mundo percibe sus creaciones. Cada uno de estos detalles revela que la vida de Stephen King es tan extraordinaria como sus novelas, marcada por el peligro, la pasión, la disciplina y un humor que pocas veces se espera del maestro del terror. No es solo un creador de mundos oscuros, es un hombre cuya vida real podría competir con cualquiera de sus relatos más inquietantes. Hoy, Stephen King no es solo un autor prolífico, es un verdadero fenómeno cultural que ha trascendido generaciones. Sus obras han marcado a millones de lectores en todo el mundo y han servido de inspiración para decenas de cineastas, guionistas y escritores, muchos de los cuales reconocen que su forma de crear suspense y terror cambió la manera de contar historias. Su influencia es tan grande que incluso quienes nunca han leído un libro suyo saben quién es Pennywise, la aterradora criatura de It, recuerdan a Carrie con su trágico poder o sienten el frío terror de Jack Torrance en El Resplandor. Estos personajes se han convertido en íconos del miedo y la cultura popular, apareciendo en películas, series, videojuegos e incluso en memes, mostrando cómo el universo de King ha penetrado en la vida cotidiana de manera inesperada. Lo fascinante de King es que demostró que el terror no siempre necesita monstruos sobrenaturales ni fuerzas místicas, muchas veces, basta con mirar lo cotidiano y descubrir allí la verdadera oscuridad. Sus historias suelen partir de situaciones aparentemente normales, un colegio, un vecindario, un pueblo pequeño. Pero, a medida que sus personajes enfrentan conflictos, secretos y obsesiones, lo ordinario se transforma en algo inquietante y perturbador. En sus novelas, la maldad puede estar escondida en un vecino, en la rutina diaria, en las inseguridades humanas o incluso en la mente de un adolescente. Esa capacidad de encontrar terror en lo cotidiano es lo que hace que sus relatos sean universales y atemporales, porque nos obligan a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos qué misterios, miedos o sombras podrían estar escondidos justo delante de nuestros ojos. Además, Stephen King no se limita a un solo tipo de público. Sus libros han atravesado edades y estilos, desde adolescentes que descubren Carrie o Cementerio de Animales, hasta adultos que disfrutan de tramas complejas como It, La Torre Oscura o Doctor Sueño. Su obra combina terror, suspenso, elementos psicológicos y, a veces, un toque de humor o ternura, mostrando que incluso en la oscuridad más profunda puede haber luz. Su legado va más allá de la literatura, ha logrado transformar la manera en que pensamos sobre el miedo, la imaginación y la narrativa misma. Stephen King no solo nos enseña a temer, nos enseña a observar, a cuestionar lo que parece normal y a entender que la verdadera oscuridad muchas veces se esconde en lo que damos por sentado. Por eso, más que un autor de terror, se ha convertido en un espejo de la condición humana, un creador capaz de hacer que cada lector, por un momento, se asome al abismo y reconozca que el miedo puede estar más cerca de lo que imagina. Stephen King convirtió sus miedos en arte. Cada temor, cada inseguridad, cada experiencia difícil de su vida fue transformada en historias que han aterrorizado, emocionado y fascinado a millones de personas en todo el mundo. Su vida nos enseña que incluso en medio de la adversidad, en los momentos más oscuros,
pueden hacer la creatividad más poderosa y profunda. Desde su infancia marcada por la ausencia de su padre, pasando por su juventud llena de obstáculos hasta el grave accidente que casi lo detiene, King siempre encontró en la escritura un refugio y un medio para transformar el miedo en algo bello y sorprendente. Hoy, con más de 70 novelas y más de 200 relatos cortos publicados, su legado sigue creciendo. Sus libros continúan inspirando a nuevas generaciones de lectores, cineastas y escritores, y sus personajes se han convertido en íconos que forman parte de nuestra cultura popular. Lo más fascinante es que, lejos de detenerse, sigue escribiendo, demostrando que la pasión y la disciplina pueden convertir cualquier obstáculo en una fuente de creación infinita. Cada historia nueva es un recordatorio de que el miedo, bien canalizado, puede transformarse en arte y en legado. Si disfrutaste este recorrido por la vida y obra del maestro del terror, no olvides darle like. Suscríbete a Scriptum Oficial y activa la campanita para no perderte nuestras próximas entregas sobre personalidades destacadas que dejaron huella en la historia. Y ahora quiero saber, contame en los comentarios, ¿cuál es tu libro o película favorita de Stephen King? ¿Hay algún personaje que te haya marcado o alguna historia que te haya dejado sin dormir? Tu opinión puede inspirar la próxima exploración de nuestras vidas de grandes creadores. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.